Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver, no los escuché. Me da mucho gusto verlos de nuevo y me gustaría verlos un poco mejor, así que ¿por qué no nos hacemos a las sillas de enfrente para poder estar aquí frente a frente, no nosotros, sino poder estar juntos frente a Dios, lo más cerca posible? Muy bien, les damos la bienvenida a la casa de Dios, a la casa de nuestro Padre y de nuestra familia. Vamos a iniciar con una pequeña oración, así que por favor cerremos nuestros ojos y busquemos la presencia del Padre, dándole gracias por otro día más de vida que nos permite tener, pero sobre todo gracias por la libertad que nos da de poder estar en esta su casa, con esta su familia, porque podemos reunirnos con libertad, aún escuchando a lo lejos a las personas que desgraciadamente ya no pueden hacerlo. Gracias, Padre, por cada una de las personas que están aquí, porque sé que más que por una costumbre, venimos por buscarte, venimos por dedicarte un tiempo especial para ti, tanto como familia como en intimidad personal de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos has cuidado y nos has permitido llegar hasta este momento, Señor. Y si nos has permitido llegar hasta este momento, es porque eso es lo que tú has planeado, porque este es el día que tú has hecho, Señor. Y el día de hoy, o la noche de hoy, la ponemos en tus manos, Padre, para que no seamos nosotros como grupo de alabanza o como iglesia, Señor, haciendo un servicio más, sino que podamos ser instrumentos utilizados por ti. Que nuestros corazones sean ofrenda fragante hasta tu trono y que puedas sonreír ante nuestra alabanza, Señor. No por lo bonito que suene, no por la cantidad de gente que hay, Señor, sino por la gratitud que hay en nuestros corazones. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Por qué no nos acompañan con sus palmas?
fallas, nunca fallas. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los nuestro consolador, nos levantaste en alas. Brindaré una ofrenda de palmas a Dios, agradeciendo por todas aquellas veces que de lo más bajo nos sacó y nos levantó y nos renovó como las águilas. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor.
y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Continuamos, hermanos, con alabanza de oración. A los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí. Poder adorar al Rey de Reyes. Le damos la gloria a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Y antes de que tomes tu lugar, quiero invitarte para que saludes a una persona. Te acerques y le digas: qué bueno que hoy pudiste venir a la casa de Dios. Quiero darle la bienvenida a Rita Guadalupe y a Miranda Huerta. ¿Dónde están Rita y Rita? Que Dios te bendiga. Nos da mucho gusto tenerte este día. Es Rita Guadalupe, Miranda Huerta, ¿verdad? Es todo junto. Nos da mucho gusto tenerte el día de hoy. Y bueno, pues también, aunque ya le conocemos, queremos darle la bienvenida a Claudia. Ya tenía rato que no la veíamos. Qué bueno es poder estar en la casa de Dios. Y bueno, pues vamos a pedirle a los niños para que pasen, y así de esta manera vamos a orar por ellos para que puedan ir a su salón. Gracias. Quiero pedirles, nada más hay un niño y los demás, vente, córrele. Bien. Quiero pedirte que extiendas tus manos. Vamos a orar por nuestros pequeños. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. Y Señor, gracias porque ahora, Señor, es tiempo de escuchar palabra, y los niños también, Señor, van a escuchar palabra a través de su maestra. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé que ellos podrán aprender de tu palabra, pero Señor, te pedimos para que esta palabra sea guardada en el corazón de ellos, en su entendimiento, Señor, y que ellos puedan tomar decisiones sabias, Señor, en los momentos difíciles de su vida, y que ellos puedan saber desde esta edad que tú eres Dios, que tú respondes, que tú los guardas, que tú los cuidas y que tú amas a los niños. Padre, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a pedirle a los niños que pasen a su salón. Y hoy quiero hablarles. Estamos hablando sobre la carta de primera de Juan. Estamos estudiando lo que es la primera carta a Juan, y quiero que busques en tu Biblia primera de Juan capítulo 5 versos 7 y 8. Y bueno, pues hoy vamos a ver sobre lo que es el testimonio. Y el diccionario define como testimonio donde se puede reconocer por el empleo de verbos
poderosos, la palabra testimonio. ¿Cuáles son esos verbos donde tú puedes decir yo soy o doy testimonio? Bueno, uno es tú debes de saber, testificar, creer, dar fe, declarar, afirmar. Y a menudo lo que es el testimonio comprende la declaración de lo que la persona sabe, siente, experimenta y cree. Eso es testimonio, ¿verdad? Entonces, el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versos 7 y 8, dice de la siguiente manera: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y el verso 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Seguramente tú en alguna ocasión habías leído este pasaje bíblico. Y bueno, ¿qué es lo que nos quiere enseñar el apóstol Juan en cuanto a esto? Y bueno, lo primero que nosotros debemos de entender es que el verso 6 nos da algo interesante y nos dice que Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, dice no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, la Biblia nos lleva, y el apóstol Juan nos lleva a entender que cuando nosotros podemos creer, ¿sí? Hablamos de testimonio, y testimonio es creer, es decir, lo que tú has experimentado, lo que tú has vivido, eso es testimonio. Entonces el apóstol Juan dice, bueno, yo puedo dar testimonio de que son tres los que dan testimonio en el cielo, y habla de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? El apóstol Juan en el Evangelio de Juan, él precisamente habla del verbo o presenta a Jesús como el verbo, es decir, la palabra, la acción. Y Jesús lo que vino a hacer aquí en la tierra es precisamente accionar para que tú y yo pudiéramos tener la salvación. Eso es lo que hizo Jesús. De tal forma que el apóstol en este verso 7 dice que son tres los que testifican, los que declaran, los que afirman en el cielo. Y este es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo que son muy pocos versos en donde de una manera literal se habla de la Trinidad. ¿Sí? En la mayoría de la Escritura encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es decir, a Dios Padre, a Jesucristo como el Hijo de Dios y al Espíritu Santo. Los encontramos en diferentes versos, pero y en algunas están los tres, pero están de una manera, permíteme decirlo así, escondido, ¿sí? Pero aquí en este capítulo, Juan está indicando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio, y dice, y estos tres son uno. Esto es lo interesante, que se está hablando precisamente de la unidad de Dios. Dios es un Dios tripartito, de ahí la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también hay algo interesante que el apóstol nos dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿Por qué la Escritura o por qué el apóstol Juan habla que Jesús vino mediante agua y sangre? Bueno, cuando el apóstol Juan habla de que vino en agua, esto se está refiriendo precisamente a cuando Jesús fue bautizado. Jesús fue bautizado en agua. Ahora, ponme mucha atención. Tú y yo nos bautizamos para arrepentimiento de nuestros pecados, ¿sí o no? O sea, tú no te bautizas por gusto. Tú te bautizas porque crees que a través del bautizo tú públicamente haces una decisión de fe, te arrepientes de tus pecados y Dios te perdona tus pecados, ¿sí?
Eso es el bautizo. Ahora, en realidad lo que la Biblia aquí nos está enseñando es que Jesucristo se bautizó no porque tenía que arrepentirse de sus pecados. O sea, Jesús no tenía pecado, ¿sí? Entonces, lo que Jesús hizo cuando él se bautizó, ¿te acuerdas que cuando llegó ahí al Jordán y estaba Juan el Bautista bautizando, y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Así nos lo presentan cuando Juan el Bautista está llegando, o perdón, cuando Jesús llega donde está bautizando Juan el Bautista. Y Jesús le dice que va para que lo bautice, y Juan le dice: no, yo no te puedo bautizar porque ni siquiera soy digno de desatarte la correa de tus zapatos. O sea, yo no puedo bautizarte. Pero Jesús le dice que eso era necesario, ¿sí? Y que él tenía que ser bautizado. Es decir, Juan estaba reconociendo que Jesús, el Cordero, el que quita el pecado del mundo, él no tenía pecado y él no necesitaba ser bautizado, porque él no tenía pecado. Eso es lo que Juan el Bautista está diciendo cuando tienen este encuentro en el río Jordán. Pero lo que cuando Jesús dice es que es necesario que yo sea bautizado en agua, lo que Jesús estaba diciendo es necesario porque yo tengo que identificarme con la humanidad pecadora, y la gente que tiene pecado debe de entender que para que pueda nacer de nuevo tiene que ser bautizado en agua. Y cuando nosotros, escúchame bien, cuando tú y yo entendemos esto, y es por eso que dice que cuando Él vino mediante agua, es decir, Jesús o el apóstol Juan está diciendo que Jesús vino a presentarse como uno de nosotros, como tú y yo lo debemos o lo debimos de haber hecho en su momento, de ser bautizados en agua, ¿sí? Hay diferentes religiones y algunos los bautizan desde que son bebés, pero la Biblia nos enseña, y aún Jesús mismo nos enseña, que para ser bautizado tú tienes que tener conocimiento y debes de estar seguro de lo que tú vas a hacer. Por eso es que en nosotros, la iglesia cristiana, bautiza cuando la gente toma la decisión de bautizarse, cuando la gente entiende lo que significa el bautizo, de tal forma que Jesús dice: bueno, tú debes de arrepentirte de tus pecados. Jesús no lo hizo, pero nos enseñó el camino, nos enseñó la manera en cómo tú y yo podemos ser o testificar, mejor dicho, públicamente, que Jesucristo ha perdonado nuestros pecados y que le confiamos nuestra vida a Él. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 3, verso 5, el Evangelio de Juan, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De tal forma que entonces, ponme mucha atención, iglesia, y esto quiero que tú lo comprendas, que te quede bien grabado. El bautizo es una ordenanza. O sea, el bautizo no te salva. ¿Me estás entendiendo? El bautizo no te salva, pero la obediencia, esa sí te lleva al cielo, porque la desobediencia te lleva al infierno. ¿Estás entendiendo? Entonces, cuando una persona ya ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, no tiene que estar preguntando si ya es tiempo de bautizarse o no. Yo cuando acepté a Jesús como mi Salvador personal, yo lo acepté en el mes de diciembre. En el mes de enero me acerqué con mi pastor y le dije: pastor, me quiero bautizar. El pastor no fue a decirme: oye, ¿te quieres bautizar? No, yo fui y le dije: me quiero bautizar. Entonces se acordó la fecha, lo recuerdo muy bien, un 14 de febrero, el día del amor, ¿sí? Me enamoré de mi Dios y ese día yo me bauticé, un 14 de febrero, me bauticé. Y entonces di cumplimiento a la ordenanza, al mandato que Jesús mismo estableció, de ser bautizados en agua. Entonces, si tú no te has bautizado y ya aceptaste a Jesús como tu Salvador personal y ya naciste de nuevo, hey,
No te tienen que estar diciendo que te bautices, bautízate. Ahora yo te estoy diciendo que el bautizo no te salva. Y bueno, o sea, te lo digo porque lo veo en la Biblia. La Biblia nos enseña que había 3 personas clavadas en el monte Calvario. De esas 3, uno era Jesús y 2 malhechores había, uno de cada lado de Jesús. Así lo describe la Escritura. Y la Biblia dice que uno de ellos, o los 2 primeros, se burlaron de Jesús, y después uno de ellos se arrepintió y reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús podía perdonar sus pecados. Y entonces le dijo, cuando el otro estaba injuriando a Jesús, cuando el otro estaba molestando a Jesús, él le dijo, es que tú y yo estamos aquí porque hemos cometido delitos, es decir, estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre no merece estar en este lugar. Y se voltea y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la Biblia dice que Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo estarás conmigo en el cielo. Y escúchame bien, ese malhechor no tuvo oportunidad de bajarse para ser bautizado, pero sí tuvo la oportunidad para ir al cielo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, el bautizo no te salva. Hay gente que se bautiza y yo recuerdo en una ocasión una persona, siendo yo presidente de jóvenes, se acercó y me dijo, necesito que le hables a él porque mira, yo la verdad ando mal y no sé qué hacer. Y luego en otra ocasión alguien me dijo, me voy a bautizar porque a ver si así se me quitan los pecados. No, el bautizo no te quita pecados. El bautizo no hace eso. Lo que sí hace es el arrepentimiento y aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Eso sí lo hace. Y cuando tú estás en un tiempo como hoy donde podemos ser bautizados, si no te bautizas yo no sé cómo te vaya, porque eso es desobediencia. ¿Me estás entendiendo? En febrero hicimos la invitación para que la gente pudiera ser bautizada. Nadie lo hizo. Tampoco podemos decir se tienen que bautizar, porque tampoco es una obligación, es algo que debe de salir del corazón y que yo debo de saber que Jesucristo vive en mi corazón. ¿Sí? Hace poco se me acercó una persona y me dijo, pastor, ¿cuándo hay bautizos? Dije, bueno, ¿te quieres bautizar? Podemos platicar. Bautizos programados hay hasta junio, si no mal recuerdo. ¿Sí? Pero si tú quieres bautizarte y hay más gente que quisiera bautizar, podemos hacerlo en cualquier momento. ¿Sí? Lo importante es que tú estés, primero, seguro de tu salvación y segundo, que quieras obedecer. Y esto es lo que Jesús nos enseñó con el bautizo. En sangre, cuando Jesús murió en la cruz, no murió porque tuviera que hacerlo. Es decir, la muerte, escúchame bien, la muerte no podía detener a Jesús. Jesús sabía que no podía detenerlo. Pero hay algo interesante. Escúchame bien, todos nosotros estábamos en muerte, vivos pero muertos en nuestros pecados. Y entonces lo que Jesús está indicando, y este pasaje nos está diciendo precisamente el verso 6, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Se está refiriendo en agua porque Él fue bautizado en agua, aunque no necesitaba ser bautizado, y en sangre, porque Él murió en la cruz del Calvario. Él tomó tu lugar, tomó mi lugar, su sangre fue derramada en esa cruz. Escúchame bien, Él dio su vida para identificarse con la humanidad, para identificarse contigo, conmigo, y de esa manera salvarnos de nuestro pecado, perdonar nuestros pecados. Él vino mediante sangre, fue para poder ocupar nuestro lugar como pecador culpable y recibir el castigo que merecía nuestro pecado. La Biblia nos enseña que Él llevó nuestro castigo, llevó nuestros pecados, y Él fue azotado, fue herido, y dice la Escritura que como oveja fue llevado al matadero, pero Él no abrió su boca. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama y me ama tanto. Por eso es que Él nos lo enseña
Y Juan lo está diciendo de esta manera. Por eso él dice que Jesús es el que ha venido mediante agua y sangre. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio, porque el Espíritu es Espíritu de verdad. El Espíritu es el que da testimonio. ¿Cómo es esto? El Espíritu Santo da testimonio de la verdadera persona de Jesús. Es decir, ¿quién es Jesús? La Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 26 dice: pero cuando venga el Consolador, es decir, cuando venga el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús se lo dijo a los discípulos. Después de que yo muera, va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Y si tú lo recuerdas, la Biblia nos enseña en el primer capítulo, en el segundo capítulo de Hechos, en donde viene precisamente el Consolador, el Espíritu Santo, y dice: como un viento recio descendió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Entonces, ¿quién es el que da testimonio de Jesús? Dice: el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él es el que hoy en día da testimonio de Jesús. Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, es porque el Espíritu Santo da testimonio de que Jesús es real, murió en la cruz del Calvario, y que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario es suficiente para lavarte de todos tus pecados, es suficiente para que el Padre te perdone, y es suficiente para que tú tengas vida eterna. Él es el que da testimonio. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 14, dice: Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sabes? Si tú y yo entendemos esta palabra, no es porque tú y yo seamos muy sabios y muy entendidos. No, es porque el Espíritu Santo, a través de esta palabra, nos da una iluminación, una revelación, de tal manera que tú puedes comprender y entender la palabra. De tal forma que cuando tú escuchas y has entendido que Jesús, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario fue por amor a ti, y tú lo recibes como tu Salvador personal, es porque el Espíritu Santo está hablando a tu espíritu, y tu espíritu reconoce que Jesús es real. Mira, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran ordenados mediante sangre de sacrificio. Para que ellos fueran ordenados, mataban un cordero y eran rociados literalmente con sangre de un cordero, ¿sí?, con agua purificadora y aceite, que habla de la unción del Espíritu Santo. Así que Jesús también tuvo estos tres testigos en su ministerio sacerdotal: el Espíritu, el agua y la sangre. Todos estos son testigos conscientes, o consistentes, mejor dicho, al decirnos quién es Jesús. Podemos saber que estos tres son uno. No es como si el Espíritu te dijera o nos dijera una cosa, el agua te dice otra y la sangre otra. No, no, no. Es decir, la vida, la muerte y el Espíritu de Jesús nos dicen quién es Jesús. Jesús nació de una manera sobrenatural. O mejor dicho, fue concebido de una manera sobrenatural, porque nació igual que tú y yo. Fue de un parto normal, como María tuvo a Jesús. Pero la concepción de Jesús fue de manera sobrenatural, porque la Biblia nos dice que fue a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Él nació en esta tierra, escúchame bien, para que tú y yo pudiéramos entender que como personas, como humanos, es posible vivir una vida en santidad, porque Jesús nos lo enseñó. Y es por eso que la Biblia nos enseña, y este testimonio de la manera en cómo Él vivió,
de la manera en que es necesario que seamos bautizados, porque de esa manera nosotros públicamente decimos, testificamos y tenemos la experiencia de haber nacido de nuevo, de morir al pecado y nacer para Cristo. Entonces, iglesia, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. La Biblia nos enseña, Jesús hablando, decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Tú y yo necesitamos caminar sobre la verdad y sobre la vida. Y Jesús mismo dijo que Él era la puerta. Es decir, no hay otra, no, escúchame bien, no hay ningún otro intermediario. El único intermediario que te puede llevar al cielo se llama Jesucristo. No hay más, iglesia, no hay más. La gente, las religiones te pueden decir que hay muchos intermediarios, pero eso es religión. La verdad dice que solo Jesús nos puede llevar al Padre, a la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el testimonio de los hombres y el testimonio de Dios? Los versos 9 y 10 de Primera de Juan, en el capítulo 5, nos dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es decir, si yo te digo que Jesús vive en mi corazón y yo testifico que Él vive en mi corazón y yo te doy mi testimonio que era una persona que no amaba a Dios, que estaba metido en el alcoholismo y haciendo tantas cosas, y que cuando yo entregué mi vida a Jesús, mi vida cambió y todo eso quedó atrás, ese es un testimonio que puede mover a la gente que está escuchando lo que tú eras. Pero sabes, no hay testimonio más poderoso que el saber que Jesús vino a nacer, el Hijo de Dios vino a nacer a esta tierra como hombre, vivió como hombre, se bautizó como hombre y murió como hombre en la cruz del Calvario. Ese es el mejor testimonio, porque el testimonio de Él es que Él al tercer día resucitó, venció a la muerte, venció al sepulcro, y Él vive por los siglos de los siglos. Ese es el mejor testimonio. Entonces, iglesia, el testimonio de los hombres, todos los días podemos escuchar testimonios de diferentes personas, cómo el poder de Dios y el amor de Dios los ha sacado de drogas, de alcoholismo, de deudas, han sido sanados de una manera milagrosa, o enfermedades como, digo, no hay enfermedades simples, pero a lo mejor tú dices, pues un dolor de cabeza o algo así, pero hay testimonios donde la gente le han salido dientes de oro. Y ahí está el testimonio. Testimonios donde gente que ha sido operada de la vesícula, y cuando llegan con el médico dicen: ¿usted fue operado de la vesícula? Sí. Pues usted tiene vesícula. Sí, porque Dios puede poner vesículas aunque te hayan operado. Es decir, hay testimonios creativos. Y esos son los testimonios de los hombres, de lo que Dios hace, de lo que Jesús hace. Y yo se los he dicho y hoy se los reitero: el testimonio más grande o el milagro más grande que Dios puede hacer es que un hombre que va camino al infierno sea rescatado para llevarlo a la vida eterna. Ese es el mayor testimonio. Mira, te pueden salir dientes de oro con incrustaciones de rubí, te pueden salir vesículas, riñones. Dios puede sanarte de cáncer, de la diabetes, de la enfermedad terminal que tú quieras, y la más misteriosa o la más dolorosa, la más letal. Dios te puede curar de eso. Dios puede ponerte de un lugar de miseria, ponerte en un lugar próspero. Dios puede, si tú no tienes un trabajo, Dios te puede dar un buen trabajo. Si tú tienes problemas sentimentales, Dios puede arreglar tus problemas sentimentales. Si tu esposo o tu esposa te abandonó, Dios puede traerlo de regreso. Dios lo puede hacer. Pero escúchame bien,
no hay milagro más grande que saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es el milagro más grande que el hombre puede decir. Un testimonio confiable. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Cuando tú y yo creemos en Jesús, escúchame bien, recibimos el Espíritu Santo como una confirmación interna de nuestra posición ante Dios. Es decir, a ver, ¿cuántos son salvos? ¿Cuántos ya aceptaron a Jesús como Salvador personal? O sea, la verdad. ¿Sí? No nada más para que todos vean que yo levanté la mano, no, la verdad. ¿Cuántos son salvos? Mira, cuando tú eres salvo, escúchame bien, entonces el Espíritu Santo está en ti. Es decir, mira, te la voy a poner así de fácil. Si esta botella estuviera llena de basura, ¿sí? Cuando viene el Espíritu Santo, así que estuviera llena, y yo aquí tuviera otra botella y le echo agua, ¿qué es lo que va a salir? Va a salir agua, pero va a salir basura, ¿sí o no? Así es cuando viene el Espíritu Santo a la vida del hombre. Está llena de basura, está sucia, está a lo mejor hasta apestosa, ¿sí? Pero cuando tú empiezas a echarle agua, va a llegar el momento en que esta botella va a quedar completamente limpia. ¿Por qué? Por toda el agua que cae limpia y que la misma agua que va entrando va a ir sacando las impurezas. Así es el Espíritu Santo. Tu vida estaba sucia y cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y hace esto, empieza a sacar toda la basura, todo el pecado que había en tu vida. ¿Estás entendiendo? De tal manera que entonces el Espíritu Santo es el que da testimonio en sí mismo. Por eso es que la gente dice, es que yo antes era bien chismoso y ahora no sé por qué ya no puedo mentir. Antes era bien iracundo, me peleaba con todo el mundo y ahora me hacen cosas y ya no respondo igual. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio de que está en ti. Da testimonio de que eres una nueva criatura. Da testimonio de que Jesús vive en tu corazón. Da testimonio de que el Dios Todopoderoso ahora es tu Padre, es tu papá y tú eres su hijo. Da testimonio. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabes? Yo antes eso no lo sabía, no lo había entendido. Es más, cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador personal, no había entendido que Él era mi papá. ¿Y sabes por qué no lo había entendido? Porque la mayoría de mexicanos y la mayoría de latinos, la mayoría, nos tocó un papá malo. La mayoría. Yo no dudo que haya papás buenos en este lugar, pero a la mayoría nos tocó un papá malo. Y relacionar la relación y el comportamiento de mi padre con Dios me costaba trabajo. No sé si me estoy dando a entender. Me costaba trabajo poderle decir a Dios y entenderlo como papá cuando la figura paterna, pues para mí a los 8 años se acabó. O sea, ya, ¿cuál figura paterna? Ya no había figura paterna. Y luego agrégale que los papás y los abuelos y la gente adulta te portabas mal, hacías una travesura y te decían, pórtate bien porque si no Diosito te va a castigar. O todavía peor. O sea, ¿qué Dios es el que te están presentando? ¿Un Dios castigador? ¿Un Dios que nada más está cuidando a ver en qué la riegas para sanjuanearte? ¿Sí? ¿Sí está bien dicho aquí? ¿Sí? Bueno, para aventarte la chancla corregidora, ¿no? Pero cuando te das cuenta que papá es un papá que te ama, que te quiere, que te cuida, que está al pendiente tuyo, entonces puedes relacionar a ese papá con Dios.
o a Dios con ese papá. Entonces las cosas cambian. Porque es, wow, qué maravilloso es mi papá. Y cuando yo entendí lo que era un papá, aunque no lo tuve, pero lo entendí, y hoy puedo relacionar esa amistad, ese cuidado, esa provisión que como padre yo tengo que dar a mis hijos, que creo que fue cuando lo entendí. Porque yo dije, yo no quiero ser el papá que yo no tuve, yo quiero ser un buen papá. Y traté de hacerlo. Seguramente si les preguntan a mis hijos van a decir, no, no fue buen papá, fue malo con nosotros. Pero quiero decirte algo, que al final, cuando tú te portas mal y te llaman la atención tus papás, son los más malos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Son malos. Pero hay algo interesante. El hecho de que Dios te discipline no quiere decir que Dios es malo contigo. Dios te ama. Por eso tu papá, si tienes que disciplinar a tu hijo, disciplínalo. Pero para disciplinar a tu hijo tienes que poner primero las reglas de la disciplina. Tú no puedes disciplinar sin que haya reglas. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? ¿Cómo es esto? Es muy simple. Cuando tú llegas a un lugar, bueno, yo lo recuerdo, cuando llegaba cambio de semestre, materia nueva, profesor nuevo. Yo recuerdo en la facultad de ingeniería llegaban los maestros y decían ellos, bueno señores, las reglas son estas. Y empezaban a dar todas las reglas para que uno pudiera pasar. Tanto por ciento de trabajos, tanto por ciento de exámenes, tanto por ciento de asistencia, tanto por ciento de esto, vamos a tener prácticas, va a haber un viaje a tal lugar, ese viaje vale tanto, y hacían una serie de cosas. Yo no sé si tú lo viviste en tu escuela, que ellos te decían cómo iba a ser el asunto. Y al final, si los exámenes valían el 30% y lo demás valía el 70%, aunque pasaras los exámenes con 100, estabas reprobado, porque el examen solamente valía el 30%. Y esas eran las reglas. Esa era la disciplina. ¿Me estás entendiendo? Y Dios también pone disciplinas. Entonces cuando el alumno reprueba y dice, es que ese maestro le caigo gordo. No, él puso las reglas. Y al final, ¿qué hizo? Aplicar la regla. ¿Te cayó mal el maestro? Sí. ¿No te dio oportunidad de poderte defender o de poder hacer un examen más? También, porque solamente aplicó la disciplina. ¿Estás entendiendo? Eso tienes que hacer con tus hijos. Pon las disciplinas y después aplícala. Eso es lo que hace Dios. Dios ya puso la disciplina. Aquí está. ¿Y sabes qué hace Dios? La aplica. ¿Sabes qué va a hacer Dios cuando te mueras y te presentes delante de Él? Va a aplicar la disciplina. Nada más. ¿Es que eres malo? No, no soy malo. Es que en tu nombre los enfermos sanaron. Qué bueno. Pero voy a aplicar disciplina. No te conozco. No pasaste el examen. Es que yo hablaba lenguas. Qué bueno. Pero hablar lenguas y sanar enfermos y hacer milagros y ser pastor te daba apenas el 0.1% de tu salvación. No pasas. Te quedaste. Estoy hablando de los pastores, no estoy hablando de ustedes, para que no sientan que hablo de ustedes. ¿Están entendiendo, iglesia? ¿Sí o no? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio, el testimonio en sí mismo. Cuando creemos en Jesús, recibimos al Espíritu Santo. Decimos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora escúchame bien, no creer en Jesús. Va a decir, pastor, eso no me lo predique a mí porque yo sí creo en Jesús. Bueno, ahí te va. Y luego me dice si crees o no.
Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Así dice la Escritura. ¿Sí? El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso. Lo que Juan está tratando de enseñarnos es que el pecado de incredulidad es el que te puede sacar de la vida eterna. Di conmigo, no creer me puede sacar de la vida eterna. Entonces, la mayoría de las personas que niegan a creer en Jesús, escúchame bien, rechazan el testimonio de Dios en el pleno sentido de la palabra creer. Es decir, no tienen la intención de llamar a Dios mentiroso. No pueden hacerlo. Pero lo hacen con sus hechos. ¿Cómo es esto, pastor? No entiendo. Bueno, tú dices, es que yo ya acepté a Jesús como mi Salvador personal. Y la Biblia dice que cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador personal y le entrego mi vida, entonces debe de haber frutos de arrepentimiento, ¿sí o no? Pero la gente sigue igual de pecadora. ¿Aló? Sigue mintiendo, sigue hablando groserías, sigue tomando, sigue drogando, sigue chismeando, sigue haciendo de las suyas. O sea, no hay cambio en su vida. Y entonces lo que Jesús o lo que el apóstol Juan está diciendo, tú no dices, o sea, tú dices que crees en Dios. Es más, vienes a la iglesia todo el tiempo, pero haces mentiroso a Dios porque no hay cambios en tu vida. Porque no puedes dar testimonio de frutos de arrepentimiento, sino tu vida sigue siendo la misma pecadora que antes de aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Y lo estás haciendo un mentiroso. Y eso es un pecado grave. No lo hablan, pero lo manifiestan con su testimonio, con su vida. Y por último, la seguridad de vida en el Hijo. Los versos 11 y 13 dice, y este es el testimonio, escúchame bien, dar testimonio es el mensaje, ¿verdad? Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Verso 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Es decir, el que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal y le ha entregado su vida para que Él reine en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, entonces tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, yo puedo decir que tengo al Hijo de Dios, que Jesús está en mi corazón, pero mi vida, mis hechos, mis actos dicen lo contrario. Y entonces hacen mentiroso a Dios. Por eso es que la gente dice, cuando tú le hablas de Cristo, cuando tú le predicas a Cristo a la gente, a tu familia, a tus amigos, ellos inmediatamente dicen, oye, fulano de tal va contigo ahí a la iglesia. Y cuando me preguntan a mí digo, híjole, ¿qué le digo? ¿Que sí o que no? La verdad a veces me da miedo. ¿Sabes por qué? Porque la gente dice, es que yo no quiero ser igual de hipócrita con él. Porque él va ahí a tu iglesia, pero él mira. Y te empieza a decir todo lo que tú ocultas en la iglesia con los hermanos. Pero que allá afuera. Bueno, y algunos piensan que el Face no los va a delatar. No sé por qué piensan eso. Si el Face es más chismoso que cualquier chismoso. O sea, en el Face sale donde andan. Y entonces de momento ves que andan en el baile, que andan en muchos lados. No hay frutos de arrepentimiento. ¿Y sabes qué es lo que están haciendo? Haciendo mentiroso a Dios. Pastor, yo nunca haría eso. Sí,
porque tú dices que si tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal y tú lo has predicado y tú le has hablado a gente de que Jesucristo es la respuesta para su vida, y cuando tú le presentas a ese Jesús que cambia y ellos no ven que tú has cambiado, entonces dicen, Dios no hace milagros y lo haces mentiroso a Dios por causa de tu mal testimonio. ¿Aló? Pero el que tiene al Hijo tiene la vida, da testimonios y fruto de arrepentimiento. El verso 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Wow, es impresionante lo que Juan nos acaba de decir, que el recibir a Jesús como tu Salvador personal es un asunto tan serio, porque de ahí depende el testimonio de Dios, de que la gente pueda creer que Dios sigue cambiando vidas, sigue transformando vidas. De ahí depende que la gente crea que hay una vida eterna. De ahí depende que la gente crea que hay una muerte eterna, porque hay mucha gente que no lo cree. Ellos piensan que no hay nada, que todo está bien, pero cuando tú les preguntas si saben que hay algo después de la muerte, les da miedo morirse. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu del hombre sabe, y el alma sabe, que el alma que pecare, esa morirá. Y está hablando de una muerte eterna. Entonces, no es tu subconsciente, iglesia, es tu alma la que sabe que va a ser condenada. Ella lo sabe. Pero cuando el Espíritu de Dios entra en tu vida, tu espíritu se fortalece, tu espíritu da testimonio de la vida eterna, tu espíritu da testimonio que Jesús vive en tu corazón, tu espíritu da testimonio de que la vida eterna es un regalo de Dios que tú puedes disfrutar aquí en la tierra, que tú puedes tener aquí en la tierra, que Jesucristo no es historia, sino que es una realidad, y das testimonio de que Jesús vive en tu corazón. Hoy en día tú puedes dar testimonio que tienes la vida y que el Hijo de Dios, Jesucristo, es el que te da la vida y te da la esperanza de que un día tú y yo estaremos con Cristo por toda la eternidad. La gente no cree que Jesucristo va a venir en un abrir y cerrar de ojos y que la gente se va a ir con Él. No lo creen. Tú platícales y ellos dicen, eso es un mito, eso es algo que no puede suceder. Va a suceder. Que no lo crean no quiere decir que no va a suceder. Va a suceder. Y un día Jesús va a venir por la iglesia. Y ese día la iglesia que esté viva será transformada en un cuerpo glorificada. Y la iglesia que haya muerto, que esté en el sepulcro, los sepulcros, el sepulcro, escúchame bien, tendrá que dejar salir a sus muertos, y la muerte tendrá que dejar salir a los que murieron para que vayan al encuentro con Jesús, porque la vida eterna es una realidad, es una gran verdad. Así es de que, iglesia, solo quiero decirte lo siguiente: cuando das testimonio es porque estás seguro de lo que dices, es porque has experimentado o vivido una vida diferente, no tienes duda. Por eso es que cuando yo les digo, ¿cuántos si hoy se cayera este edificio o saliendo te atropellan o te caes y te desnucas y te mueres, te vas a ir al cielo? Y hay gente que dice, ay no, pastor, no diga eso. No, pastor, ¿cómo cree? ¿Sabe por qué? Porque no están seguros de su salvación. Pero la gente que está segura de su salvación no tiene miedo a morirse.
está lista. El bautizo en agua es un testimonio público de lo que Dios, de lo que Jesús y el Espíritu Santo han hecho en mi vida, en tu vida, que es la salvación, y que continúan haciéndola en tu vida, en mi vida, y es perfeccionando y santificándonos. Solo así podemos testificar a los hombres de que Dios es real. Jesús sigue salvando a todo aquel que crea en Él, y el Espíritu Santo nos enseña y ayuda a testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Además de que nos da la certeza de que la vida eterna es una realidad. Y sabes, la gente podrá saber por tus frutos que Jesús es real. La gente podrá entender que la vida eterna es una realidad cuando tú empieces a dar testimonio de que Jesús vive en tu corazón. Quiero invitarte, iglesia, para que reflexiones, para que en realidad tú puedas decir, bueno, o sea, el venir a este lugar, mira, te voy a decir esto. Si nosotros hacemos un recuento en este momento de cuánta iglesia falta, estaremos hablando de por lo menos 60 personas. ¿Sí o no? De esas 60 personas, ¿cuántas crees que en verdad no pudieron venir el día de hoy? O sea, que en verdad no pudieron venir. Se atoraron en el tráfico, de momento les pusieron más trabajo y no pudieron salir, o se enfermaron. Y te pregunto, ¿cuántas personas simplemente buscaron un pretexto para no estar aquí? De esas 60. ¿Me estás entendiendo? Pero yo te aseguro que si hoy hubiéramos invitado a nuestro pastor Omar, la iglesia hubiera estado llena. Y no hubiera importado trabajo, no hubiera importado nada, la gente estaría aquí. ¿Sí o no? Yo te pregunto, ¿es más importante el pastor Omar o Jesús? Bueno, te lo dejo de tarea para la próxima vez que no quieras venir a la iglesia. O sea, tú lo dijiste. ¿Sí? Tú lo estás diciendo. ¿Quién es más importante? Reflexionemos, iglesia. Estamos aquí por gratitud a Dios, por amor a Dios. Y la Biblia nos enseña que no debemos dejar de congregarnos. Y cuando tú dices que eres un hijo de Dios y dejas de congregarte, haces mentiroso a Dios. ¿Estás entendiendo? Cuando tú odias a alguien en lugar de amarlo y dices que eres hijo de Dios, haces mentiroso a Dios. Porque la Biblia nos enseña que debemos de amarnos unos a otros. ¿Sí o no? Y es un mandamiento. O sea, es un mandato. Es una ordenanza de Dios. Entonces, antes de hablar, piensa. Cuando yo le pregunto a la gente, no, pastor, es que mire, tenía trabajo, es que, no, sí, pastor, allí voy a estar y no vienen. Ya me acostumbré a que me engañen. Yo ya me acostumbré a eso. Yo quisiera preguntarte si tú crees que Dios ya se acostumbró a que lo engañes. Y a lo mejor sí. Por eso es que cuando oras no recibes respuesta. Porque dices, ni es mi hijo.
No pasa nada, pastor, Dios ni me castiga a Dios. Pues sí, porque no eres su hijo. Yo no puedo castigar a alguien que no es mi hijo. ¿Saben a quién castigo yo? A mis hijos. ¿A quién creen que Dios les llama la atención? A sus hijos. Ponte de pie. Y quiero pedirte que reflexiones. ¿Cómo está tu vida? ¿Y cuál es el testimonio que estás dando con la gente que te rodea, con tu prójimo, con tu vecino, con tu familia, con ellos que no conocen de Cristo y que saben que tú eres cristiano? ¿Cuál es tu testimonio? Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias por este tiempo. Y te doy gracias, Padre, porque yo sé que tú hablas a nuestra vida. Señor, mi alma te alaba y mi alma te exalta. Señor, y te doy gracias por la iglesia fiel, la iglesia, Señor, que busca estar en tu casa, la iglesia, Señor, que en realidad quiere testificar. Y Padre, quiero darte gracias, Señor. Y Señor, perdóname si no he testificado como debe de ser. Perdóname, Señor, si he ocasionado que mis amigos, mi familia, diga que eres un mentiroso. Perdóname. Porque a lo mejor no he dado frutos de arrepentimiento. Entonces la gente no quiere saber nada de ti. Y que cuando les hablamos de ti, la gente se ríe. O la gente dice, en otra ocasión, no quiero ser hipócrita. Padre, perdóname. Para que cada día, Señor, yo quiero esforzarme para dar testimonio y frutos de arrepentimiento. Ese es mi anhelo, Señor. Ese es el deseo de mi corazón. Y Padre, te doy gracias por la iglesia que hoy ha estado aquí y ha escuchado tu palabra. Señor, tú conoces su necesidad. Tú conoces en cada uno de nosotros nuestras debilidades. Señor, te pedimos que nos ayudes para ser fuertes y para que el enemigo, cuando busque atacarnos en nuestras debilidades, seamos fortalecidos con tu Espíritu Santo para no caer en la tentación y para que no caigamos, Señor, en el juego del enemigo y que eso provoque que la gente hable de ti. Padre, te doy gracias porque yo sé que tú obras. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú estás con nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendíceles grandemente. Guárdalos, protégelos, Señor, y te doy gracias porque yo sé que tú obras. Queremos dar buen testimonio. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. ¿Nos ayudan con los avisos, por favor? Bueno, este jueves tenemos día de película por motivo del Día de la Familia. Muchas felicidades a los